Padre, gracias porque en esta noche pueden recibir una palabra de vida, Señor. Padre, gracias, Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno tiene una función en específica, Señor, y puede darte para ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por los ministros, Señor. Gracias, Jesús, porque conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito seguimos preparándonos, Dios mío, Señor, para la buena obra de tu voluntad, Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias por ese hermoso aire que respiramos, Señor. Padre, gracias porque tú eres quien nos sustenta, Señor. Padre, ¿por qué nos preocupamos por cosas que van a perecer si tú eres nuestro sustento y nuestro pronto auxilio, Señor? Oh, Señor, no tenemos necesidad de nada porque tú eres quien nos guarda, Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias por nuestras familias, Jesús. Padre, tú eres quien las guarda, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Rey. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque en ti estamos más que completos, Señor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y por probar su fidelidad. No pueda ver, estás
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás, siempre estás. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre, siempre, siempre. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre, 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 siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás obrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, tú siempre estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre, 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 siempre estás orando en mí. Aunque no lo pueda ver, siempre estás orando. Aleluya. Al que está a su lado, denle una sonrisa. Que estamos como muy serios el día de hoy. Y díganle, está muy lindo, aleluya. Si usted se sabe esta canción, cántela con nosotros. Diga, aleluya. Que rompe el poder y del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, aleluya. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Vamos con las palmas. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Todos juntos decimos: nadie es como Él, gran tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Y tú eres el Dios que adoramos, fiel por la muerte y del pecado, glorioso Redentor, libre te adoramos. Vamos a las escrituras, señores. Ya estamos finalizando nuestro trimestre. Toca hoy, la semana que viene toca el panel. Y hemos aprendido mucho. Sabemos que hemos aprendido mucho. Quizás
no todos aprendamos a la misma velocidad, pero sí podemos entender que hay una gran parte que va por lo menos en la misma dirección. Durante todo este trimestre de la vida del Espíritu, ayer, el taller, lamento que algunos por cuestiones de trabajo, algunos, esto es un proceso, algunos por cuestiones de trabajo, sabemos que quizás no pudieron venir, otros quizás por cuestiones de irresponsabilidad, pero no, eso no lo vamos a discutir, pero se sacó mucho provecho. La transmisión está ahí, si alguno quisiera verla, aprendimos mucho. Y para mí es tan importante que cada uno de ustedes pueda entender cómo esta nueva vida en Cristo, la cual se nos deposita a nosotros en forma de semilla y tiene que ser labrada para que podamos identificar el fruto que esta misma da. Así que la semana pasada tenemos 3 semanas con esta, hablando de la vida en el Espíritu, pero especificando la parte de los dones. Hoy quiero acentuar unas cuantas cosas para que hablemos un poco de los dones. Sabemos que quizá 3, 4, 5, 6, 7, 8 prédicas no serán suficientes, pero queremos poner en usted la dirección para que usted sepa hacia dónde usted debe de caminar y usted de manera autónoma empiece a ejercitarse y para que pueda aprender con precisión acerca del diseño de las Escrituras. Y hoy usted aprende y mañana usted nos enseña, producto de la dirección que usted caminó. Vamos a la Escritura y vamos a leer unos cuantos versos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios 4, vamos a leer unos cuantos versos. Y voy a leer un poco rápido con el fin de que podamos leer, poder abarcarlo completo. Dice, yo pues, hablando Pablo, escribiendo la carta, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Antes de leer, quiero que resalten esta palabra, pero a cada uno de nosotros. Diga conmigo, a cada uno de nosotros. No hay excepción, sino a cada uno. Si usted se siente que es parte de ese cada uno, diga amén. Entonces, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Padre, gracias por las Escrituras, la cual tú permites poner en nosotros, que podamos indagar en ella para nosotros poder, por medio del Espíritu, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, entender la dirección. Como iglesia, como cuerpo, la cual tú estás produciendo en nosotros una construcción. Entendemos que aquella cosa, cada una de ellas va aportando como si fuese un ladrillo sobre otro ladrillo. Señor, gracias. En el nombre de Cristo, amén, amén. Quiero aferrarme al modelo que nosotros hemos establecido y es recordar todos los domingos qué es la vida en el Espíritu, con el fin y el propósito de que cada uno de nosotros pueda generar una imagen y un concepto claro. Hemos dicho domingo tras domingo ¿qué es la vida en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es traer a la realidad la obra consumada de la cruz, donde esta vida tiene una expresión en pasado, presente y futuro. Y esta se recibe, se ejercita y crece, llevándonos a reflejar a plenitud su fruto. Miren, señores, antes de entrar más de lleno en el tema, quiero decirles, yo como pastor tengo 2 grandes preocupaciones. Hay más,
Pero quiero simplemente, si el contexto de hoy me lo permite, quizás decir unas cuantas más. Pero hay dos grandes preocupaciones que tengo con respecto a los tipos de prédicas y a los niveles de enseñanza que uno trata de servir domingo tras domingo. El tipo de comida, mire, casi siempre toda aquella mujer o hombre que cocina entiende el valor de la comida por la cantidad de ingredientes o por el valor de los ingredientes que invirtió a la hora de cocinar. La gente no dice la comida es gourmet porque la cocina un chef. Porque un pollo guisado nadie dice que eso es comida gourmet, aún te lo cocina un chef. La gente por lo regular dice que es comida gourmet por el tipo de alimento que se cocina. Y alguien te puede cocinar mal unos camarones, pero tú vas a decir que es una comida gourmet. Entonces nosotros domingo tras domingo hemos tratado, producto de la dirección que Dios ha puesto en nuestros corazones, de poder servir un alimento que quizás no todo el mundo lo valore de la misma forma, pero sí queremos que sea algo sustancioso. ¿Y qué pasa? Que este alimento choca con una corriente de pensamiento. Y yo he estado meditando esta semana y hay algo que desde el primer siglo, del año 40, 50 de nuestra época, invadió el pensamiento cristiano. Y fue una corriente que hoy nosotros conocemos como gnosticismo. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Gnosticismo, ¿qué es eso? El gnosticismo se establece acercarse a Dios por medio del conocimiento, el amor al conocimiento. ¿Por qué esto me preocupa a mí un poco? Porque ¿cómo yo me doy cuenta si yo estoy dentro de esa corriente? ¿Cómo yo me doy cuenta si yo estoy dentro de esta corriente? Si nosotros quizás sin darnos cuenta estamos siendo partícipes de esa corriente. ¿Y cómo? Una de las cosas que yo analizaba esta semana es que decía, el conocimiento sin comunión con el conocimiento, si la información que tú tienes aquí, tú no tienes comunión con ella, entonces yo digo, eso para mí es gnosticismo. Por lo tanto, si tú vienes y abrazas una verdad y la consideras verdadera, consideras que es cierta, consideras que eso es lo que establece las Escrituras, pero si tú no tienes comunión con ella, tú estás practicando lo que es el gnosticismo. Y el gnosticismo no te lleva a Dios, te lleva al conocimiento, pero no a Dios. Preferimos mejor la ignorancia con comunión con Dios que el conocimiento alejado de Dios. Por lo tanto, es muy delicado. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque a veces el tú escuchar cosas nuevas o escuchar cosas que quizás no estás acostumbrado a escuchar, y tú vas y celebras la palabra y dices, wow, qué palabra, la saluda, celebras, pero cuando pasa el día, si tú no te unes a la palabra, lamentable es el caso de estar practicando un gnosticismo. ¿Por qué? Porque el problema del gnosticismo, ¿saben cuál es? Que a aquella persona que ama el conocimiento le gusta promocionar ese conocimiento, pero la vida no se transforma por medio del conocimiento que tú le das a otro, sino por medio de la impartición de vida que tú puedas transferir de uno a otro. El conocimiento, tú puedes enseñar a alguien lo que sabes, pero la vida se va a impartir por medio de lo que tú eres. Y lo que tú eres es producto de aquella cosa con la que tú haces comunión. Algunos de nosotros, quizás por ignorancia, hacemos comunión con Dios los domingos y comunión con el diablo de lunes a sábado. A través de las diferentes cosas. Aplaude, cantas las canciones, pero de lunes a sábado tú haces comunión con otra cosa. La comunión no tiene que ver con un sentimiento. La comunión tiene que ver con una unión a algo. Entonces, ¿de qué te vale unirte a Dios los domingos y separarte de lunes a sábado? Dirás tú, yo no me separo de Dios porque yo lunes, martes y miércoles sigo diciendo que creo en Dios. Canto algunas canciones. No, porque el ser humano no es producto de sus deseos. El ser humano es producto de aquella cosa que come. Entonces, si tú no comes a Cristo de lunes a sábado, no es verdad que te va a dar Cristo el domingo. Y todos, mire, hasta la ciencia establece la mezcla, la peligrosidad que da la mezcla de cosas. Habemos algunos, mire, por más que usted quiera, hay dos elementos muy buenos en el elemento químico. El vinagre funciona ¿para qué? Para desinfectar y para cocinar. Pero si tú lo ligas con bicarbonato, es otro elemento muy bueno. ¿Pero qué hace?
explota. Entonces, la Biblia habla de varios tipos de comunión. ¿Y qué? Dice, no puede haber comunión la luz con la tiniebla, la justicia con la injusticia. No puede haber comunión Dios y con los otros dioses. Lamentable el caso, a veces nosotros no entendemos los ídolos, porque los ídolos para nosotros todavía en algunos casos siguen teniendo imagen, siguen siendo una estatua, siguen siendo aquellos que tú le prendes vela. Y no, recordemos alguna cosa que trabajamos en el trimestre cuando estábamos hablando de la adoración. Los ídolos son aquellos a los cuales tú les rindes tu voluntad. Y tu voluntad es lo que tú le rindes el alma, que está compuesta de lo que son tus voluntades, tus emociones y tus deseos. Aquella cosa que produce ese deseo es aquello que te gobierna y se convierta en tu ídolo. Ahorita en la presentación de niños hubo algo interesante que se mencionó, y es que un reino dividido no prospera. Un ser a lo interno dividido, ¿qué va a producir? No prospera. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos aclarar con qué nosotros estamos haciendo comunión. Y la comunión primero empieza contigo mismo y luego con aquellas personas de tu círculo que van abriendo. Primero tú te conviertes en alguien de una sola pieza. Luego tú y tu esposa se convierten en otro de una sola pieza. Y nuestros matrimonios están muy frágiles porque muchas veces hay un reino dividido. El esposo cree una cosa y la esposa cree otra. El esposo le dedica tiempo a una cosa y la esposa le dedica tiempo a otra cosa. El ser humano, señores, tiene la capacidad de producir aquellas cosas que se llaman las hormonas del placer. Y estas se codifican de acuerdo al modelo que tú estableces que le da placer a tu cerebro. Hay cosas que a Juan le da placer y a Pedro que no. Pero el hecho de que lo que a Juan le da placer y a Pedro no quiere decir que eso no libere la misma cantidad de hormonas en el cerebro. Juan haciendo algo que le da placer y Pedro haciendo otra cosa, ellos sienten el mismo placer aunque estén haciendo diferentes cosas. Entonces así mismo empieza lo que es el reino dividido. Nosotros empezamos a establecer qué me da placer. Y aquello que me da placer, entonces yo empiezo a financiarlo. ¿Y cómo lo financio? Dedicándole tiempo, dedicándole mi talento, mis dones, aquellas cosas que a mí se me ha entregado. Y lo tercero es dedicándole el dinero. Entonces, esto es delicado y quiero poner atención a los matrimonios y a las parejas. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, nosotros estamos fragmentados a lo interno. Y si tú ves que muchas veces están teniendo conflictos en los matrimonios, es porque hay un reino que está apelando a una cosa y tú estás apelando a otra cosa. ¿Quién ha visto ustedes algo interesante? Que en una pareja se ponen de acuerdo, vamos a ahorrar 20 pesos todos los meses. Y de repente el esposo gasta los 20 pesos. ¿Qué es lo primero que hace la mujer? Dice, eso no era para eso. Y tú estás financiando algo contrario al deseo que nosotros tenemos. Así mismo pasa en el sentido espiritual. Cuando tú tienes un esposo que le dedica mucho tiempo a las cosas de Dios y tú tienes una esposa que le dedica mucho tiempo a las cosas del diablo, por más que tú quieras, eso produce explosión. Explosión. Dirás tú, ¿qué yo le dedico a la cosa del diablo? A veces nosotros creemos que dedicarle cosas al diablo es prenderle vela, hacer hechicería, leer la Biblia satánica. No, hay cosas más simples que es cuando el diablo te gobierna que no tiene que ver con eso. Y hay un test que se hace y no se hace. Si alguien quiere identificar si tiene algún ídolo que lo gobierna, yo no sé en Android, pero iPhone se lo pone facilísimo. Vaya a configuración, vaya donde dice tiempo en pantalla y mire a qué usted le está dedicando tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano a la hora de tomar decisiones va a tomar decisiones con aquella cosa que tiene como referencia. Y aquella cosa que tiene como referencia es lo que él tiene presente.
Y lo que él tiene presente es lo que él consume. Y lo que él consume es lo que se convierte en su patrón. Entonces, ¿cómo tú, consumiendo cosas contrarias a la verdad de Dios, va a querer tomar y qué buenas decisiones? Entonces, esos son los choques muy, muy duros que se dan en el matrimonio. Entonces, esto choca con la segunda preocupación que dije, y era la calidad de nuestro servicio a Dios. Señores, ¿qué tanto? Yo hablaba con mi hija ahorita, yo le decía, mira, ¿cómo tú te sientes si alguien te regala un vestido muy bonito? Me decía ella, no, a mí me gusta. Y yo digo, ¿y si ese vestido bonito está roto? Me dice, no lo uso. Y digo, ¿qué tanto se parece eso al servicio a Dios cuando tú se lo estás dedicando, que muchas veces está roto? ¿Y cómo yo sé si el servicio que le estoy dedicando a Dios es un servicio roto? ¿Cómo yo sé? Si en la semana o cuando, principalmente vamos aquí, 2 horas. Aquí por lo regular le dedicamos 2 horas. Pero si dentro de estas 2 horas que hemos establecido, quizás algunos llegan tarde, algunos no me importa si vengo. Cuando llego estoy pendiente del celular, no canto no le presto atención ni siquiera a las canciones, están orando y se me importa. Entonces estamos dando un servicio a Dios. ¿Cómo? Roto. Y lo peor de todo es que nosotros no nos gusta que nos den las cosas con imperfecciones, pero nos encanta darle a Dios cosas con imperfecciones. La semana tiene 168 horas, las personas duermen 56. Si aquel duerme 8 horas promedio, te quedan 112 horas. ¿Cómo le vamos a dedicar un servicio con calidad a Dios? ¿Y por qué yo quiero poner esto? ¿Por qué quiero poner esto de antemano? Porque estamos hablando de los dones. Pero los dones, el hecho de que alguien tenga un don no quiere decir que tenga una calidad diferente a otro. Entrando un poquito más acerca de los dones, por lo regular, durante toda la teología hay 4 cosas que la gente por lo regular dice acerca de los dones. Dicen que existen dones que lo dividen. Dicen dones espirituales, otros dicen le añaden dones ministeriales u oficios, y otros dicen dones de servicio. No lo anote eso porque no quiero que usted se quede con esa. Pero quiero decir lo que se ha enseñado. Otros dicen que hay una diferencia entre don y talento. Para mí es lo mismo. El don y el talento es lo mismo. E incluso en la Biblia no aparece la palabra talento, salvo en las condiciones que se refiere a lo que es dinero. Pero como un servicio no aparece, es lo mismo. El don y el talento es lo mismo. Ahora, ¿dónde está la diferencia de los dones? Quiero citar algo que enseñaba Osvaldo en su prédica. Primero, decir que la forma en que lo explicó fue muy interesante, y es que hay un don que viene producto. El hombre de Dios nace 2 veces. Primero tiene un nacimiento biológico y segundo tiene un nacimiento espiritual. Él tiene una muerte espiritual, por lo tanto, cuando se acerca a Dios, él tiene un nacimiento espiritual. El primer nacimiento viene con dones, que es el biológico. ¿Cuánta gente de ustedes no han visto niños que dibujan sin que nadie le enseñe? Que cantan sin que nadie le diga, mira. Hay niños que tienen la capacidad de desarmarte una cosa de manera increíble y te lo arman, te lo desarman desde niño. Tienen un don, y hay otros que tienen un don para la delicadeza, que tienen una delicadeza para agarrar las cosas increíble. Pero esos dones muchas veces responden al primer nacimiento, al nacimiento biológico. Pero hay un segundo don que responde al nacimiento espiritual, que son los dones que el Espíritu da. Estos dones tienen un solo propósito. ¿Y cuál es ese solo propósito? Que Dios se lo da para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Y esta edificación se divide en 2 aspectos. En algunos momentos para edificarla y en otros momentos para sobreedificarla. Se lo voy a explicar un poquito más adelante estas 2 diferencias. Y le voy a decir el por qué.
Pero noten algo, Santiago 1:17 dice algo interesante, antes de que podamos ir un poco más. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, lo tenemos en pantalla el texto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Por lo tanto, señores, el diablo no da nada. No tiene, el sistema de la tiniebla no tiene nada para darle al hombre. Porque todo don perfecto desciende de lo alto. Y si tú quieres interpretar que desciende de lo alto, también dice, le añade, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, como el enemigo, el sistema no tiene nada que darte, entonces tú no tienes nada que arrebatarle, porque él no tiene nada para darte. Entonces, por eso, por más que tú quieras, por más, no hay nada, tú no tienes ni que arrebatarle, ni que quitarle. El enemigo no tiene ni que devolverte nada que en un momento te quitó. Porque si tú tienes que devolverle, quitarle algo bueno que él te quitó, entonces estamos contradiciendo la Biblia. Porque tú le estás diciendo que el enemigo tiene algo bueno que era tuyo y tú quieres que se lo devuelva. No hay registro bíblico que establece eso. El único registro bíblico que se acerca más es cuando Job. Y no dice que el enemigo se lo devolvió, sino que Dios se lo dio triplificado. Entonces, usted decide a qué usted quiere aferrarse, si al modelo bíblico o al modelo que quizás nosotros nos inventamos. Entonces, vamos a acentuar para que podamos ir guardando algunas cosas. Primero es que los dones nacen, su naturaleza es de acuerdo al nacimiento de donde salen. El primero que da es el nacimiento biológico, aquellos dones que gente aún amando las tinieblas siguen practicando. Hay gente que son expertos, ¿verdad? El segundo don son los dones que da el Espíritu, y esto con el objetivo de beneficiar a la iglesia. El único propósito de los dones es que da el Espíritu es para beneficiar a la iglesia, no para que el hombre se lleve la iglesia, sino para que el hombre beneficie a la iglesia. Por lo tanto, ningún don puede producir en nosotros que elevar nuestra imagen, elevar nuestro ego, elevar que se vea más mi imagen que la imagen de Dios. Todo don que se usa produciendo esto tiene problemas. Señora, a mí me preocupa muchísimo cada vez que yo veo un ministerio que el nombre del ministerio es el nombre de la persona. Eso es peligroso. Y hemos visto que algunos ministerios que una vez ellos cae también el ministerio. Porque el ministerio se basó en una persona. Y esto es peligroso. Entonces, miren, durante esto yo quiero que nosotros aprendamos, ¿para qué son los dones? Vamos a aprender qué relación hay entre los dones y los sentidos. Miren, 1 Corintios capítulo 3, verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Primer propósito, los dones tienen dos propósitos. El primero es para edificar y el segundo es para sobre edificar. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La iglesia por lo regular habla mucho de la edificación, pero habla poco de la sobreedificación. La edificación, cada vez que nosotros vamos a edificar, hay demolición. ¿Por qué? Porque vamos a establecer un fundamento nuevo. Cada vez que usted yo voy a construir un edificio. Nadie construye un edificio encima de algo que ya existe encima de una casa, a menos que el que construyó la casa en el momento de construirla pensó en un edificio, y eso garantizó que su simiente estuviese preparada para recibir. Pero si no es así, nadie construye un edificio pensando en eso. No. Entonces el primer punto es la edificación. La edificación lleva por lo regular demolición. Por ejemplo, yo como pastor, hay lugares donde yo voy a predicar que yo no voy a sobreedificar.
¿Por qué? Porque el fundamento sobre el cual está edificada la fe no se corresponde muchas veces con el modelo bíblico. Entonces, a veces uno tiene que ir a poner un fundamento, a veces no nuevo porque uno se lo invente, sino nuevo porque es diferente a lo que la gente está creyendo. Por ejemplo, yo le dije a ustedes ahorita, como el diablo no tiene nada que darnos a nosotros no tenemos nada que arrebatarle. Sabemos que hemos cantado mucho la canción, le arrebato a Dios. Entonces, cuando yo te vengo y te digo esto, estoy demoliendo el concepto que quizás algunos hemos creído. Entonces, eso es edificar. Ahora, la sobreedificación, que es la que también produce los dones, no viene para demoler, viene para construir encima. Es como para poner un ladrillo sobre otro ladrillo. Luego que establecemos el fundamento, entonces vamos a empezar a ponerle que los niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces, los dones para nosotros, primero es edificar y segundo es sobreedificar. Y la sobreedificación es más importante. ¿Por qué? Porque el concepto de la iglesia es un edificio. El concepto que la Biblia habla de iglesia es un edificio, no una casa. Y hay una diferencia entre edificio y casa. ¿Cuál es la diferencia entre edificio y casa? Si la iglesia nosotros la edificamos pensando en una mente de casa, cada casa tiene una columna diferente. Posiblemente la casa de Wilmer tenga una columna de 20 centímetros, pero la casa de Rafael, como de un nivel, la tenga de 15. Pero donde vive Radamé ahorita es un edificio de 8 plantas y la tenga de 40 centímetros. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que cada uno tiene su propio fundamento. Entonces, la iglesia no está diseñada para que cada uno tenga su propio fundamento, sino para que todos crezcan con un solo fundamento. Por eso el crecimiento de la iglesia no se puede medir en una forma de somos 30 casas. No, Dios está interesado en que nosotros seamos un edificio de 30 niveles, más que una comunidad de 30 casas. Y nosotros, sin darnos cuenta, esa terminología ha colonizado nuestro vocabulario. Y por eso, aunque con buenas intenciones, nosotros decimos, bienvenido a nuestra casa de fe. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de casa, entendiendo que cada casa tiene un fundamento. Entonces, los dones vienen a producir en nosotros la sobreedificación. Importante. Operar desde los dones no indica que lo estamos haciendo con madurez. Tenemos la iglesia de Corintios, que el primer capítulo decía que lo tenía todo. Tenía todos los dones, pero no quiere decir que ellos estaban operando con madurez. Esto quiere decirte a ti que el hecho de que tú tengas un don no quiere decir que tú eres un hombre maduro. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros se nos enseñó que la madurez espiritual o el crecimiento espiritual es evidenciada cuando tú empiezas a manifestar los dones. La iglesia de Corinto no enseña, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que hay mucha gente inmaduro, carnal, teniendo un don, pero sin tener la madurez espiritual, siendo niños en Cristo. Entonces, el hecho de que tú tengas un don no quiere decir que tú eres una persona madura. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste de nuevo, que se te entregó la nueva naturaleza, Dios puso en ti capacidades, que Pedro lo dice de una forma muy buena, y dice, a la virtud añádale conocimiento. Entonces, a ese don que te dio, tú tienes la responsabilidad de empezar a perfeccionarte en el don. Entonces, los dones vienen a nosotros a producir lo que son filtros de perfección. ¿Y por qué filtros de perfección? ¿Qué es esto? Ellos vienen a instalar en nosotros estos dones para que la iglesia sea equipada para que pueda identificar el engaño que viene a través del sistema de las tinieblas. Entonces, cuando los dones vienen a producir en ti perfeccionamiento, ¿qué viene a producir? Perfeccionamiento. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia entonces tengamos los filtros necesarios para que cuando alguien venga a decirte a ti, mira tal y tal cosa,
Ya el don de maestro te dijo a ti cómo opera la verdad. Y aquel que viene en forma de mentira, ¿qué tú haces? Lo cortas. Entonces, este perfeccionamiento es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque la iglesia, sin darnos cuenta, aprendimos a operar, a entender que el don era bueno por lo que hacía y no por la naturaleza en la que operaba. Podemos tener un don que opere. Hay dones que operan de diferente naturaleza. ¿En qué aspecto? La Biblia dice que hay hombres que tienen la capacidad, sin ser aprobados por Dios, de hacer milagros. Tienen la capacidad de profetizar y de echar fuera demonios. Entonces nosotros vemos a veces una gente haciendo milagros y decimos, bueno, ese es de Dios porque hizo un milagro. Recordemos que cuando Moisés fue ante el faraón, él tiró una serpiente. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Hicieron otra. Entonces, si las tinieblas tienen la capacidad creativa de hacer cosas que nosotros también podemos hacer, entonces ese no debe ser el filtro para yo saber si son correctos o incorrectos. El filtro que yo tengo que establecer es saber si el don edifica o sobreedifica, si produce a la iglesia un avance o no. Y presten mucha atención a esto porque tenemos mucha gente, señores, produciendo en la iglesia divisiones, disensiones, contienda y una serie de argumentos del don, que eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque tenemos gente que de la plataforma te dice, mira, si tú no estuviste en mi desierto, tú no puedes entrar en mi tierra prometida. Mentira. Esto es hasta que todos lleguemos, no hasta que uno llegue. Entonces, el don quizás es genuino en el que la persona operó, pero la forma en que lo usó no aporta nada a la iglesia. Todo don que no equipa a la iglesia en ser competente, lamentable el caso, convierte a la iglesia y la pone en competencia. Cuando el don sin la madurez es aplicado, en vez de equiparte como alguien competente, te hace incompetente. Entonces, miren esto, vamos a relacionar los dones a los sentidos. El apóstol hace una expresión, hace símil con lo que son los ojos. Los ojos, ¿por qué? Porque el apóstol, su diseño es para establecer el fundamento. Pablo lo dice en 1 Corintios 3:10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero como el fundamento es Cristo y el don de apóstol, la Biblia dice que hoy en día todavía es válido. ¿Por qué? Porque los dones es para producir perfección en la iglesia. Y todos hemos sido perfeccionados. ¿O ya la iglesia es perfecta? Como no lo es, entonces el don sigue operando. Entonces el apóstol viene a producir ¿en qué? Para uno ver el diseño de lo que se está edificando. Y él te dice, eso que está edificando no es conforme al diseño. El segundo, el profeta. El profeta tiene cierta similitud con lo que son los oídos. ¿Por qué? Porque él escucha la palabra. La palabra y discierne lo que la gente está diciendo y puede discernir si lo que está estableciendo es correcto o no. El pastor tiene similitud con lo que es el tacto. ¿Por qué? Porque el pastor por lo regular trata personas. Entonces, a veces es bueno que usted entienda esto porque esto frustra a la gente. ¿Por qué lo frustra? Porque algunos de nosotros quieren que ser tratado siempre como si fuese un pastor que te está tratando. Y no es así. No todas las personas en la iglesia van a tener el tacto de un pastor. Y el hecho de que no tengan el tacto no quiere decir que sea de Dios. Van a haber gente que quizás van a ser un poco agresivos, te van a decir la verdad, a veces no de una forma que te guste, pero son de Dios, porque el tacto es incluso, eso está como algo de parte de Dios que tiene la persona. No todo el mundo sabe tratar a personas, no todo el mundo tiene como esa delicadeza, esa paciencia. Por eso usted tiene que aprender esto que se está enseñando, para que si usted ve que alguien viene y te lo dice y te trata de una forma que quizás a ti no te agrade, tú digas, no, yo estoy confirmando que lo que él dice es verdad, aunque la forma quizá no me agrade.
Y esto te tiene que verlo como el médico, señores. El médico no está preparado psicológicamente para decirte a ti cosas bonitas. El médico te agarra y te dice, mire, usted tiene cáncer. Él no hace un curso, él no te dice, mire, los análisis suyos lo vamos a leer en una terapia de 2 horas para prepararte. ¿Alguien ha visto que le han dicho así que tiene cáncer? Te voy a dar una terapia de 2 horas para decirte que salió. No, el médico agarra y te dice, mire, tú tienes cáncer. Mira, tú tienes piedra en la vesícula. Mira, tú tienes piedra en los riñones. Mira, tú tienes esto. El médico agarra. ¿Y por qué nadie sale a denunciar a un médico? ¿Alguna vez ustedes han oído a alguien demandando a un médico porque le dio un diagnóstico de mala forma? ¿Ustedes alguna vez han visto eso? Nadie demanda a un médico porque le dio un diagnóstico de mala forma. Pero sí lo demandan si el diagnóstico no hay verdad en él. Entonces, ¿qué hace el paciente? El paciente con el diagnóstico lo que identifica si hay verdad en lo que se dice e ignora la forma. Así nosotros como maduros tenemos que aprender a veces que aunque me digan algo de una forma incorrecta o como no me gusta, aprender a identificar si hay verdad en lo que se me está diciendo. Y si hay verdad, entonces yo lo voy a asumir. ¿Por qué el médico nadie lo cuestiona? Porque el médico trata los asuntos de la vida biológica. Porque tú sabes que algo que él te diga puede producir que tú mañana mueras o mañana estés vivo. Si los asuntos biológicos le damos ese valor, ¿qué tanto nosotros no podemos darnos cuenta que los ministros competentes no tratan asuntos de edificio, sino asuntos de vida? La iglesia te edifica a ti en cuanto a la vida. Entonces, tenme paciencia si alguna vez te digo algo que quizá no te agrada. Perdóname, identifica mejor si hay verdad en lo que se está diciendo. Entonces, todo el enfermo grita por su dolor. El cuarto don es el evangelista. El evangelista se relaciona con la boca. Y nos faltaría tiempo para nosotros explicar cuál es el uso correcto de cada don. Pero le voy a dar un resumen del evangelista. Dice que con la boca, porque evangelizar es proclamar. En griego, dar la palabra. Donde nosotros quizás no hemos perdido con este don es que hemos afirmado de manera correcta que es proclamar la palabra. Lo que no hemos definido de manera correcta a quién es que él se la proclama. ¿Por qué? Porque Efesios 4, el verso 11 dice que estos dones, todos, algunos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores, todos estos tienen un solo propósito y es edificar a los santos, dice, a los santos. ¿Edificar a quién? A los santos. Por lo tanto, el evangelista edifica a quién. ¿A quién edifica? A los santos. ¿A quién edifica el evangelista? Sabemos que mucha gente que le predican a la gente inconversa dicen yo soy evangelista, pero ese no es el diseño del don. El diseño del don es que este es dado para los santos. Esto quizás lo trataremos más adelante, pero el quinto es el maestro. El maestro se identifica con lo que es el órgano, la nariz. La nariz es el discernimiento. Tú identificas los olores. Entonces, el maestro viene a ti a producir en ti el equipamiento en cuanto a la verdad. Para que cuando alguien venga y te diga a ti, mira, porque la Biblia dice tal y tal cosa, en verdad la Biblia lo dice, pero ese no es el diseño de lo que el texto está diciendo. Entonces, él viene a ti en producir a ti lo que es el discernimiento al cuerpo. Entonces, miren, si juntamos lo que es Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, vamos a ver que hay una lista de 15 dones que establecen. Se me olvidó aclarar algo. Miren, por lo regular la gente dice que el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro y el profeta son ministerios. Y dicen, estos son ministerios y lo dividen a los dones. Por eso leí el texto inicial,
Porque la Biblia no dice que son ministerios. La Biblia dice que son dones. Cuando la Biblia habla de ministerio se refiere a otra cosa. El ministerio de la condenación, el ministerio de Cristo, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la muerte, el ministerio de la vida, el ministerio de la palabra. Hay muchos que quizás para algunos se oyeron por primera vez hoy, pero cuando la Biblia habla de ellos, se habla de dones, no habla de ministerio. Y lo voy a leer de manera rápida. Los 15 dones. El primero, apóstol. El segundo, profeta. El tercero, evangelista. Cuarto, pastores. Quinto, lo que enseñan. Sexto, el servicio. 7, fe. 8, exhortación. 9, discernimiento. Lenguas, milagros, sanidades, misericordia, repartir, presidir y administrar. Lo leo rápido porque quiero que usted le preste atención a cómo lo menciona Corintios 12. Porque Corintios 12 le pone un orden de cuál va primero. Y dice que el primer don que va son los apóstoles. ¿Cuál es el primer don que va? Para edificar. Miren, para que usted lo entienda mejor, visualícenlo como una construcción. En una construcción, cuando se está haciendo un edificio, nadie manda el que pinta primero. ¿Verdad que no? Nadie manda al electricista primero o al plomero. ¿Qué es lo primero que se hace en una construcción? El arquitecto, primero, antes de incluso de empezar a trabajar en el terreno, primero, ¿qué es lo que se identifica? El diseño. Lo primero que se identifica, ¿qué es? El diseño. Y luego que tenemos el diseño, entonces sabemos que vamos a edificar. Entonces, por eso después, el segundo que menciona es los profetas. Que hoy no tenemos tiempo, pero el profeta de nuestro tiempo no es aquel que habla simplemente acerca de los asuntos del futuro. 1 Corintios capítulo 14 habla de 3 condiciones que tiene este profeta. Dice, exhortar, consolar y sobreedificar. 3 cosas. No dice en ningún momento predecir acerca del futuro, aunque en algunos casos suceda, pero no es el sentido operacional del don. Exhortar, consolar y sobreedificar. 3, en el orden, los maestros. 4, dice lo de mayordomía, los que tienen la capacidad para administrar cosas. 6, lo que sanan. Y 7, lo que hablan en lengua. Note cómo Pablo dice que de los dones, en el orden operacional que él establece, el hablar en lengua, él lo pone de último. Dando a entender que este don, a veces, parte de lo que pasa con la iglesia, es que a veces nosotros no entendemos el protocolo, el orden de las cosas. Se lo explico más fácil. Ninguno de ustedes se baña después que se viste, ¿verdad que no? Cada uno de ustedes tiene un protocolo de cómo se viste. Primero se bañan, luego se pone la ropa interior, luego empiezan a ponerse la ropa. Y después las mujeres se ponen como 14 cosas más, pero eso no... Esos 14 tienen un don. Ese don ataca el olvidarse del tiempo, pero no voy a hablar de eso. Entonces nadie se pone la ropa y después se baña. O nadie se pone la ropa exterior y luego se pone la ropa interior, ¿verdad que no? Hay un orden. Entonces nosotros tenemos que aprender en la edificación el orden de los dones. ¿Para qué? Para poder producir. ¿Producir el qué? La edificación. Entonces, vamos a resumir todos estos dones en 4. Primero, los dones que producen lo que son los fundamentos. Los dones que, algún escritor le dice, los dones que son fundantes, que producen lo que son fundamentos. Estos son 2, apóstoles y profetas. Están los dones que producen formación en la iglesia. Estos son 3, el evangelista, el pastor y el maestro. Y están los dones que se manifiestan de acuerdo a circunstancias específicas, que son los que están orientados a lo que son las lenguas, milagros y sanidades.
Y estos tres tienen una orientación principal, y es que producen señales para los incrédulos. Estos dones tienen el sentido general de producir para los incrédulos. Y están los dones que ministran, son aquellos que son para el servicio y la administración de la iglesia. Entonces, miren, para que podamos como encerrar todas estas cosas, yo quiero aclarar y dejar algo claro con respecto a los dones, con respecto a lo que están hablando acerca de lo que es el hablar en lengua. Miren, hay mucha confusión acerca de lo que es el hablar en lengua, que si se puede, que si no se puede, que sí. Lo primero es, antes de dar el argumento, sí, el don de hablar en lengua está vigente hoy en día. El problema es que Pablo en el orden operacional dijo que era el 7. La iglesia hoy lo usa muchas veces como si fuese el primero. Incluso dice que una de las evidencias de que alguien fue bautizado en el Espíritu Santo fue el hablar en lengua. Y eso no es tan cierto, eso, aunque usted pueda hacerlo. El hablar en lengua, hay 4 tipos de lengua que nosotros conocemos. Hay 2 que son producto de una mala interpretación. La primera es la de Hechos 2. La de Hechos 2, que es la lengua de fuego. La palabra ahí es un símil. Él dice, ¿cómo de fuego? No que hablaron lengua de fuego, sino como de fuego, siendo una similitud. La segunda es que producto de una mala lectura, Corintios 13, cuando habla de lo que son las lenguas angelicales. Pablo está exhortando. La palabra exhortación se oye lindo, pero en el contexto bíblico es golpeándolo. Pablo está golpeando a la iglesia de Corintios, y después que le da Corintios 12, que habla de los dones, es producto del desorden que hay. Pablo no escribe Corintios 12 para hablarnos a nosotros, que nosotros tengamos una explicación detallada de los dones. No, es producto de un desorden que hay. Y esa gente que tiene todos los dones, entonces hay que empezar a hablarle de amor. Y Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas angelicales, si yo hablase, no que yo hablo. Noten, si yo hablase, no que yo hablo. Miren la diferencia. Entonces, él dice también, y si yo tuviera la capacidad de mover un monte de una esquina a otra esquina, tuviera la fe para moverlo. Eso es algo retórico, porque todavía nunca hemos visto que eso ha sucedido, o alguien lo ha visto. Entonces, es algo retórico. Y esas son las dos lenguas que son producto de una mala interpretación. Y hay 2 que son las que establecen las Escrituras. La que pasa en Hechos 2, cuando dice que ellos hablaron y fueron entendidos. Habían 15 naciones en el contexto de Hechos 2. 15 naciones, medios, persas, árabes, no recuerdo, pero son 15 naciones. Y la sorpresa de ellos era que ellos hablaban el idioma de ellos. Dicen, ¿quiénes son estos que hablan nuestro idioma? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que si viene alguien de Estados Unidos que habla inglés y él sabe que yo no hablo inglés, ¿qué pasa? Entonces dice, pero no entendimos. Pero hablar en lengua ese modelo de hablar en lengua responde a una promesa que se hizo en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y muestra la promesa. Dice, y me seréis testigo. Me seréis testigo. Entonces, ¿para qué se habla en lengua en Hechos 2? Para producir testigos. ¿Para producir qué? Testigos. Testigo, ¿qué es un testigo? Un testigo no es aquella persona que sabe algo y no lo dice. Un testigo es aquella persona que lo que vio, entonces lo dice, ¿cierto? Entonces, como habían gente de 15 naciones, se necesitaba que lo que ellos oyeran, lo entendieran, para cuando se devolvieran a su nación, pudieran comunicar lo que oyeron. No que oyeron una palabra, que levantaron la mano, ninguno entendió y todo el mundo volvió a ser el mismo en su nación. Porque entonces eso no es un testigo. Entonces esa lengua era para producir un testigo. ¿Y qué testigo? Alguien que puede hablar de lo que vio. Pero luego, cuando pasa el tiempo,
Tú no puedes hablar de algo que viste si no lo entendiste. Por lo tanto, fue importante que ellos entendieran. Por eso hoy en día a veces hay gente que oye la lengua, pero no puede ser testigo de lo que oye porque no lo entendió. Entonces al no ser testigo, entonces no produce la edificación. Entonces, la cuarta lengua que la Biblia menciona en 1 Corintios capítulo 14 y dice, si yo hablase lengua extraña. Entonces, esa lengua dice que hay una lengua que es extraña. Lamentable el caso, la Biblia no abunda mucho ese tipo de lengua. Y Pablo, sin darse cuenta, no la valoriza tanto. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él prefiere 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras de esa lengua. Dice, yo prefiero 5 palabras con entendimiento que 10,000 de esa lengua. Entonces, ¿qué te quiere decir él? Que él no la valoriza ese tipo de lengua. Y ese tipo de lengua entonces él la codifica. Y dice, miren, para hablar esa lengua, lo primero es que pónganse de acuerdo de 2 en 3. Y cuando la hable, ¿hay alguien que lo interprete? Si no hay nadie que lo interprete, entonces cállese. Y dice que si tú hablas esa lengua y nadie lo interpreta, entonces tú no edificas. Entonces Pablo dice que mejor te calles si no vas a edificar. Entonces, ¿existe la lengua extraña? Sí. Pero, Luis Miguel Jiménez, yo no puedo decir en mi vida cristiana que he visto eso todavía. Yo todavía no lo he visto en la práctica. Existe, sí, pero yo no lo he visto. La mayoría de los casos que he visto, lamentable el caso, son lenguas inventadas. Y eso hay que dejarlo claro porque no edifican, nadie se para a interpretar. Entonces, si no se cumple con ese diseño, entonces me dice a mí, descártalo. Y oro a Dios para que el Señor permita a nosotros como iglesia poder verla. Y que podamos verla y que alguien se pare y por el Espíritu diga, yo entiendo lo que se dice. Y no por las emociones. Pónganse sobre sus pies, terminamos con esto. Mire, los dones, sus capacidades están divididas en capacidades colectivas y otras que son individuales. Hay una que para aportar completamente el cuerpo y hay otras que son individuales para funciones específicas. Eso quizá lo hablaremos en otro momento y podremos detallar. Pero oro a Dios, señores. ¿Por qué oro con preocupación? Porque no quisiéramos que el conocimiento invalide la obra del Espíritu. No quisiéramos que aplaudiéramos una verdad y no hagamos comunión con ella y estemos levantando un gnosticismo. No quisiéramos producir una verdad que no produzca en ustedes comunión. Tengo alto nivel de preocupación de ver gente que anota pero que no incorpora. De ver gente que aplauden una verdad pero no la asocian a ellos. Señor, te pedimos por la iglesia para que tú puedas producir la dirección correcta, Señor. No permitas que las manchas de la ignorancia y de la confusión vengan a producir el lineamiento de la iglesia. Señor, tengo deseo enorme. Tengo deseo enorme, Señor, de ver todos los dones expresados con libertad, apegados al diseño. Señor, y abro mi corazón, donde tú conoces la necesidad que tenemos y que le hemos hablado en algunos grupos pequeños, de que queremos ver algunos dones manifestarse, Señor. Y sabemos que el mal uso, la distorsión del diseño ha producido en nosotros, Señor, un sentido quizás de no creer en nada, de que no creemos en de que a veces invalidamos como si no existiera.
Pero este sentimiento se ha producido de tanto mal uso y de tanta distorsión y de tanta manipulación, Señor. No queremos, Señor. Queremos ver lo que administran, pero desde el don, no desde el intelecto. Queremos ver lo que hacen milagros, pero con el objetivo de producir a la iglesia conforme al diseño. Queremos ver los que hablan lenguas, pero que vengan acompañados con lo que le interpretan. Para que podamos ver, Señor, el diseño correcto. No permita que las emociones de lo que nosotros somos invadan lo que tú quieres establecer, Señor. Señor, los dones son necesarios porque van a producir en la iglesia perfeccionamiento. Y entendemos que todavía no hemos sido perfeccionados. Por lo tanto, estos dones todavía tienen que manifestarse. Tienen que producir, verse con claridad. Si en nosotros, Señor, como iglesia, como sal y luz, ha habido un acto de incredulidad y ha producido en nosotros una invalidación, y por esa causa tú no has permitido que ciertos dones que queremos ver no se manifiesten hoy, Señor, ante ti ponemos nuestros corazones en tus manos, en señal de arrepentimiento por esta causa. Para si ese es por si ese es un motivo, Señor, hoy nos arrepentimos de cualquier acción que haya producido eso, Señor. Pero necesitamos, Señor, que estas cosas sean evidentes. Queremos edificar una iglesia no conforme al diseño del pastor, no conforme al diseño de sus líderes, sino conforme al diseño de las Escrituras. Y esta es sin mancha. Estas expresan todo con claridad. Y esa es la iglesia que nosotros queremos hoy expresar, Señor. Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si hay alguien en esta noche quiere pasar de muerte a vida, quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si hay alguien en esta noche Congregación Cristiana Sal y Luz, año 2023, año para redefinir, segundo trimestre, la vida en el Espíritu.